Hola mis amigos, ¿qué tal? Es un placer estar aquí para nuestro momento de reflexión bíblica. Así que prepara tu corazón, toma tu Biblia, acércate un poquito más, ponga tu mirada en la pantalla y vamos a leer la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema profético y voy a usar básicamente dos versículos de la Biblia. El primer versículo está en Daniel capítulo de número 2, versículo de número 28, que dice: Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estas son palabras de Daniel, el profeta Daniel. Lo que pasó aquí creo que usted conoce, pero voy a recordar un poquito. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de noche mientras dormía. Y cuando se despertó por la mañana, se olvidó totalmente el sueño. Así que no recordaba. Intentó, hizo tanto esfuerzo, pero no recordó. Entonces el rey manda llamar a los sabios de Babilonia para contar a él cuál fue su sueño y también el significado. Así que los sabios llegaron y infelizmente no sabían nada, porque eran personas que no tenían el temor de Dios. Intentaron de alguna manera engañar al rey, pero no, el rey no aceptó. Y el rey quedó pero muy nervioso y decidido a matarlos, a todos. Pero antes buscaron a Daniel. Y Daniel era también sabio de Babilonia. La diferencia es que Daniel tenía el temor de Dios, era siervo de Dios. Entonces Daniel le pide al rey un tiempo para orar y para buscar al Señor. Así que Daniel sale de la presencia del rey y cuando llega a su casa busca al Señor en oración, en vigilia, en ayuno. Y el Señor Dios Todopoderoso reveló a Daniel cuál fue el sueño del rey y el significado. Así que Daniel entonces busca al rey para contar. Y cuando Daniel entra en la presencia del rey, entonces él dice lo que yo acabé de leer. Claramente Daniel dijo así: rey, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, Daniel entra y dice: rey, mira, yo estoy aquí para revelarte tu sueño y el significado, pero yo no soy mejor que los otros, soy ser humano como los otros, soy débil como tantos y como los otros, pero estoy aquí porque quiero que sepas que hay un Dios todopoderoso en el cielo y ese Dios revela los misterios, ese Dios conoce el futuro y ese Dios te ama a ti y te reveló en el sueño de esta noche algo profundo. O sea, el Señor Todopoderoso habló contigo en sueño y te reveló algo maravilloso, te voy a contar. Y entonces Daniel empieza a contar el sueño y dice: tu sueño fue una estatua. Y el rey fue recordando. Así que Daniel explica: la estatua tenía cuatro partes. La primera parte era de oro, la segunda de plata, la tercera de bronce, la cuarta de hierro. Y contó todo el sueño y después dice: voy a contar el significado. Y Daniel revela al rey que el mundo entero sería dominado por 4 naciones, por 4 potencias mundiales, por 4 reinos. ¿Ok? Entonces, Daniel conta esto al rey y dice: rey, estos imperios dominarán, pero pasarán. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos hoy día, por la historia, por causa de la Biblia, de la revelación de Dios, que el mundo fue dominado por 4 naciones: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y los 4 imperios ya pasaron, ya no dominan más, se acabaron. Entonces Daniel sigue explicando al rey y dice: bueno, apareció una piedra que fue lanzada. Y esta piedra entonces destruyó toda la estatua y creció y dominó todo el mundo, llenó todo el mundo, mostrando que la piedra era Cristo.
y el hecho de la piedra crecer y llenar todo el planeta significaba que el otro reino sería establecido, el reino de Dios, con la segunda venida de Cristo, ¿ok? Así que Daniel revela al rey sobre la inspiración de Dios, el futuro, los misterios de Dios. Esto es increíble, esto es impresionante. Y nosotros sabemos que en las profecías de Daniel, nosotros estamos seguros porque hay un Dios que conduce las cosas, la historia. Ahora escúchame, tengo otro texto que está en Amós. Amós capítulo 3. Vamos para Amós 3, versículo de número 7, que dice, atención, porque no hará nada el Señor Jehová si antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Claramente el texto menciona que el Señor revela el futuro, sus planes, sus misterios a sus siervos, los profetas. O sea, nosotros podemos quedarnos seguros, tranquilos, que la historia está sob el comando, sob el control de Dios. Dios maneja todo. Por ejemplo, nosotros sabemos que 4 reinos dominaron el mundo y pasaron. Y el otro reino que vendrá pronto es el reino de Dios con la segunda venida de Cristo. Pero en la Biblia encontramos otras revelaciones de otros misterios increíbles. Por ejemplo, la Biblia cuéntanos que nosotros estamos en los últimos días, como está en Daniel, como está en la segunda de Timoteo y como está en Apocalipsis. O sea, estamos en los últimos días. Y cuéntanos también que Cristo pronto vendrá. Y sabemos por la Biblia que Cristo viene pronto. ¿Y cómo vendrá Jesús? Los detalles de su segunda venida. O sea, son misterios de Dios revelados a los seres humanos. Amén. Y sabemos que cuando venga Jesús, Jesús llevará al cielo sus hijos, sus siervos. Y entonces la Biblia cuéntanos sobre los 1000 años, Apocalipsis 20. Cuéntanos sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y también el Señor revela el fin del sufrimiento, el fin del pecado, el fin del mal, el fin de todos los problemas que tenemos en este mundo. O sea, la palabra del Señor revela los detalles de lo que está pasando y lo que va a pasar muy pronto. Así que mi amigo y mi amiga, es importante tener conocimiento de las revelaciones del Señor y sobre todo que tú y yo no solamente comprendamos estas revelaciones, sino que también tomemos una decisión de aceptar a Cristo, de estudiar la Biblia, de andar en el camino del Señor, de guardar sus mandamientos y de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Esto tenemos que hacerlo. Y tenemos que andar con Cristo, ser amigo de Cristo, tener comunión con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita. Porque es de esta manera que estaremos preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Porque Cristo vendrá para establecer su reino eterno. Así que mi hermano y mi hermana, ese es el momento para recibir del Señor sus revelaciones, las revelaciones de sus misterios, pero no solo conocer, sino que andar con Cristo, servir a Cristo, caminar con Cristo, entregar la vida a Cristo, nacer de nuevo con Cristo e empezar una vida nueva con Cristo Jesús. ¿Te parece? Amén. Amén. Alabado sea Dios. Yo te pregunto a ti, ¿quieres tomar una decisión? ¿Quieres estudiar la Biblia un poquito más? Conocer mejor estas verdades y conocer al Señor y prepararse para la vida eterna, para el cielo. ¿Quieres? ¿Sí o no? Seguramente que sí. Estoy hablando de una persona que me acompaña desde Ecuador. Estoy hablando de una persona que me acompaña desde Estados Unidos. Estoy hablando de una persona que me acompaña desde Europa. Estoy hablando de una persona que me acompaña desde México, desde Panamá, que me está mirando desde El Salvador, de Santo Domingo, de la República Dominicana. Estoy hablando de una persona de Chile, una persona de Argentina, una persona de Bolivia, una persona de Paraguay, una persona de Perú, una persona que me acompaña en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica o en cualquier lugar del mundo. No importa, mi hermano, mi hermana, el Señor te ama y te está llamando para tomar una decisión, para cambiar y para nacer de nuevo. Abra tu corazón. Vamos a dar este paso de fe y prepararnos para el cielo, porque Cristo está cerca. Amén. Bueno, yo decido, yo acepto prepararme. Amén.
Se tú aceptas, levanta la mano, diciendo, yo acepto prepararme, yo acepto entregar mi vida al Señor, yo acepto conocer las profecías bíblicas. Levante la mano. Buenísimo. Voy a orar por ti. Mantenga la mano levantada y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Oremos. Padre querido, gracias por este mensaje, gracias por las profecías, gracias por las revelaciones de tus misterios y gracias porque Cristo pronto vendrá. Señor, estamos con nuestra mano levantada para demostrar nuestra decisión por Cristo Jesús. Te suplico que bendigas esta mujer, este hombre, esta persona que ora y que se entrega a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Felicitaciones. Bueno, yo quiero invitarte a buscar una iglesia adventista, a frecuentar una iglesia adventista. Busca al pastor de la iglesia. Nuestros pastores son hombres de Dios, hombres preparados, capacitados para ayudarte, ¿ok? Así que te invito a ir a una iglesia adventista. Y si el pastor no estuviera en el momento de tu presencia, busque al anciano, busque la anciana, busque a un líder de iglesia. Cuente a esta persona, al pastor o al anciano, que usted acompaña mis videos y que yo te invité a ti para ir a la iglesia. Seguramente serás muy bienvenido, muy bienvenida. Y nosotros como iglesia te vamos a ayudar a prepararse para la vida eterna. Amén. Bueno, ¿le gustó el video? Si le gustó el video, comparta con sus amigos. Y también te pido un favor, haz clic diciendo me gusta. Otro favor, haga tus comentarios aquí. Y sobre todo, te invito a se tornar miembro de este canal. Sé miembro de nuestro canal. ¿Te parece? Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Por la gracia del Señor. Amén y alabado sea Dios. Amén.